Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Em, Bien, como les comentaba a algunos el día viernes, les voy a hacer un pequeño tutorial sobre los cálculos que estuvimos viendo durante la clase. Entonces, como veo que quedaron algunas dudas, entonces voy a hacer un repaso sobre los cálculos de curvadas y respuestas por los diferentes modelos y hablar un poquito acerca de potencia relativa. Entonces, me voy a basar un poquito en el material que les dejó la profesora Marlene. Entonces, bien, este es el material que le subió. Entonces vamos a tratar de resolver el ejercicio que viene aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos primeramente un ejercicio muy parecido a lo que hicimos en el laboratorio. Entonces, primeramente lo que vemos es que tenemos nuestros datos control y tenemos las diferentes dosis con el número de levantamientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio del control. ¿Por qué es importante sacar el promedio solamente del control y no de los demás datos? Como les puse igual ahí en el pizarrón, aunque no me dio tiempo de mencionarlo, utilizamos el promedio porque va a ser nuestro valor de referencia. Va a ser, por ejemplo, cuál es el valor que podamos observar del efecto o del comportamiento normal de los animalitos. En este caso, lo que veíamos es que en promedio, estos animalitos tenían una actividad motora de 41 levantamientos durante el periodo de evaluación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio de todos los diferentes controles. En el caso de sus resultados, como son 6 equipos, tienen que sacar el promedio de todos los equipos. Lo que veíamos es que había un dato aberrante de uno de los equipos donde el número de levantamientos, si mal no recuerdo, estaba como entre 9 o 10 levantamientos. Entonces, vamos a cancelarlo ahorita para fines prácticos, ese valor, porque se distancia demasiado de los demás. Como les mencionaba, luego les voy a demostrar una manera de hacer eliminación de datos sin que fuera como al azar. Pues primeramente vamos a utilizar el valor de promedio de 41 levantamientos. Después lo que vamos a hacer es, como se mencionaba, vamos a sacar una regla de tres donde si 41 levantamientos equivale al 100% de no efecto, que en este caso recordemos que no efecto puede ser una manera de mencionarlo, o si estamos hablando de actividad biológica, también lo podemos mencionar como 100% de actividad exploratoria, 100% de actividad motora, dependiendo como qué es lo que estamos evaluando en la práctica. En este caso lo que veíamos es que cada levantamiento estaba relacionado con la actividad motriz de los animalitos. Entonces, estos 41 levantamientos sería el 100% de la actividad motriz que nosotros estuviéramos evaluando. Entonces, con eso y tomando estos datos, dejen comparto aquí en el Excel. Vamos a empezar con este. Entonces, aquí lo que vemos es el promedio del control y los levantamientos de las diferentes dosis. Entonces, primeramente lo que hice fue justo hacer esa reglita de tres. Aquí lo que podemos ver es que multipliqué el número de levantamientos por 100 entre el valor del promedio de los animalitos, de los elementos control, que era 41, y nos da este porcentaje en efecto, o que también, como lo podemos decir, porcentaje de actividad exploratoria, ¿no? Entonces, esto sería nuestra actividad exploratoria. Ok, entonces se saca el valor de manera individual para cada uno de los animalitos. En el caso de ustedes, por ejemplo, tienen tres valores para el grupo de etanol y tres valores para el grupo de pentobarbital. Entonces tendríamos que hacer el cálculo para cada uno de los diferentes tratamientos. Como el control va a ser para todos los animales, entonces utilizamos el mismo promedio tanto para pentobarbital como para etanol de los valores control. Entonces, con esto ya tenemos la actividad exploratoria. Sin embargo, el pentobarbital se considera como un fármaco sedante, es decir, que va a disminuir la actividad del sistema nervioso central. Por ende, lo que necesitamos o lo que vamos a calcular va a ser el porciento de efecto, pero en este caso va a ser porciento de efecto sedante, ¿no? Entonces, para eso, lo que mencionábamos es que es una operación aritmética muy sencilla. Simplemente sacamos 100, que sería el 100% de la actividad exploratoria, menos el efecto que obtuvimos acá, ¿no? Entonces,
En este caso va a ser 100 menos el primer valor de 90 y simplemente nos va a dar 9.7, ¿no? Y así le hacemos para cada uno de los demás datos. Entonces, de tal manera que ya nosotros podamos tener una pendiente positiva. Les decía que esto es una manera de identificar los resultados para no confundirnos con pendientes negativas que luego normalmente se ve un poquito más complicado. Entonces, con esto, una vez que ya tenemos el porcentaje del efecto sedante y para hacer los cálculos del modelo lineal, vamos a empezar con el modelo lineal. Aquí lo que hice fue ordenar los datos. Al igual que, por ejemplo, como lo hicimos en Probit, para hacer el cálculo de la regresión lineal, no vamos a sacar promedios. Vamos a trabajar con todos los datos de las diferentes dosis. Entonces, en este caso, como tenemos tres repeticiones para la dosis de 3 miligramos por kilogramo, para la de 5, la de 10, la de 15 y la de 30, entonces vamos a sacar la regresión lineal utilizando todos los datos. Entonces, aquí los ordené con el porcentaje de efecto y la dosis, ¿no? Entonces, aquí abajito tengo la gráfica. Una de las principales características que yo les decía con el Excel, que no se preocupaban demasiado, es que muchas veces cuando trata de sacar la línea de tendencia o cuando saca el gráfico, se ve de esta manera, porque lo que está haciendo es graficar de arriba para abajo y luego con el que sigue y así consecutivamente. Entonces no se preocupen también porque se ve así extraña la gráfica, porque pues lo que nos interesa va a ser básicamente cómo se comporta la pendiente y la ordenada al origen. Ese cálculo va a ser exactamente igual. Inclusive puede ser que la f cuadrada o el coeficiente de correlación disminuye un poquito cuando tengamos el gráfico de los tres valores, ¿no? Porque nuevamente va a intentar pasar esta línea de tendencia por la mayoría de los datos. Entonces, como tenemos aquí diferentes datos o diferentes repeticiones, pues llega a ser un poquito más bajita del valor de uno. Sin embargo, los criterios siguen siendo los mismos, es decir, si nosotros nos interesa que el mejor modelo de ajuste va a ser aquel cuya f cuadrada se acerque más a uno. En este caso, la f cuadrada es de 0.81. Aquí lo que tenemos es la ecuación de la recta, ¿no? Y es igual a mx más b. Entonces aquí tenemos la pendiente, 2.69, y la ordenada al origen de 13.83. Aquí tengo los valores. Pueden calcularlo de dos maneras en el Excel, ya sea utilizando el gráfico y pidiendo al programa que les dé la línea de tendencia y la ecuación, o directamente sin necesidad de hacer el gráfico, lo que pueden hacer es con la función intersección de eje. Entonces, cuando ustedes meten la operación de intersección de eje, vamos a ponerla aquí como ejemplo. Entonces, cuando ustedes ponen intersección de eje, les dice intersección de eje del valor conocido de y y del valor conocido de x. Entonces, esto es importante para que tengan el valor correcto. Es que siempre primero seleccionen la columna que va en y, que en este caso va a ser porcentaje de efecto, seguido de una coma con los valores de x, que en este caso va a ser la dosis, ¿no? Entonces, para esta ecuación puse intersección la intersección de los valores y aquí podemos ver en colorcitos cómo el eje de las y va a ser el porcentaje de efecto y el eje de las x va a ser la dosis, ¿no? De tal manera que si comprobamos los valores tanto por el método gráfico como por la ecuación, podemos observar que son exactamente los mismos, ¿no? Y para la pendiente, pues vamos a utilizar la función pendiente, ¿no? Entonces metemos aquí en el Excel la función pendiente, sigue la misma dinámica. Primero vamos a seleccionar los valores de y seguido con los valores de x, ¿no? Entonces, esas son dos maneras, por si no la conocían, para poder calcular la pendiente y la ordenada al origen. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, pues simplemente vamos a seguir la ecuación. La ecuación es muy sencillita para el primer modelo de este modelo lineal. Para el modelo lineal, voy a ver directamente aquí a las ecuaciones. Para el modelo lineal necesitamos utilizar las dosis como tal y el porcentaje de efecto. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta. Dosis efectiva 50 es igual a 50. Este 50 viene pues de que estamos buscando la dosis efectiva 50. 50 menos b entre m. Y con eso ya podemos calcular directamente la dosis efectiva 50. Aquí, por ejemplo, al igual como lo vimos en Probit,
podemos modificar el valor de dosis efectiva 50. Hay algunos modelos donde, por ejemplo, nos interesa calcular la dosis efectiva 30 o la dosis efectiva 80. Dependiendo cuál sea el valor que nos interese, pues este valor lo vamos a sustituir acá. Si nos interesara, por ejemplo, calcular la dosis efectiva 80, sería 80 menos B entre M. Entonces así podemos como jugar cuál es el valor que nos interesa con los datos numéricos. Entonces, regresando un poquito más al Excel, mm, aquí ya metí la ecuación. Entonces, la ecuación es 50 menos b, que sería la ordenada del origen, entre la pendiente. Y nos da un valor de 13,4336 miligramos sobre kilogramos. Esa sería nuestra dosis efectiva 50. De igual manera, como les decía en Probit, si quieren saber una manera rápida para saber si están en el valor correcto, lo que pueden hacer es buscar más o menos los valores experimentales. En este caso, por ejemplo, déjenlo hago un poquito más pequeño. Aquí tenemos las diferentes dosis y tenemos el porcentaje de efecto. Vemos que el 50% empieza a aparecer en 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Para este caso. En este otro valor tenemos 43%. Y luego ya, por ejemplo, en la dosis de 15 miligramos tenemos valores un poquito más altos, como 78, 68 y 75. Nuestro valor calculado nos dice que está entre 13,6, por lo cual el valor entre 50 está entre 10 y 15, lo cual es correcto, ¿no? Entonces quiere decir que este cálculo está bien hecho. Si esto, por ejemplo, este valor nos diera, ya sea que hubieran invertido estos dos valores, nos diera, por ejemplo, de 0,4, pues entonces ya podríamos estimar que algo está mal, ¿no? Porque la dosis más pequeñita que tenemos es la de 3 miligramos y el porcentaje de efecto pues no supera el 10% más o menos en promedio, ¿no? Entonces es una manera para saber fácilmente si los cálculos están bien hechos, ¿ok? Entonces este modelo, como ven, es muy sencillito, modelo lineal. Vamos a pasar al modelo lineal logarítmico. En el modelo lineal logarítmico vamos a tener exactamente los mismos datos. Técnicamente aquí lo que hice fue copiar y pegar los datos de los valores, el porcentaje de no efecto, actividad exploratoria y el porcentaje de efecto sedante, ¿no? Entonces son los mismos datos. ¿Cuál va a ser la diferencia? A la hora de acomodar los datos, si ven, tenemos los mismos datos. Tenemos el porcentaje de efecto, tenemos la dosis y aquí el extra va a ser esta columna adicional, que va a ser el logaritmo de la dosis. En el modelo lineal logarítmico, como su nombre lo indica, vamos a utilizar la dosis en escala logarítmica. Entonces, para eso simplemente hacemos la conversión de logaritmo base 10 de la dosis. Entonces, simplemente saco el logaritmo base 10 de cada una de las dosis y este es mi gráfico. ¿Cuál va a ser la diferencia que voy a graficar aquí? Aquí lo que voy a graficar va a ser logaritmo de la dosis en el eje de las X contra el porcentaje de efecto. Y este es el gráfico que tenemos. De igual manera nos va a agregar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen en la ecuación. Aquí lo que podemos ver es que la f cuadrada es superior al modelo lineal. En el modelo lineal teníamos de 0,81. Aquí vemos que tenemos un valor de 0,935. Entonces quiere decir que este es superior, lo cual nos está indicando que este tiene mayor, es un modelo de mejor ajuste con respecto al modelo lineal. Vamos a ver qué pasa con el último modelo, que es el modelo de Hill. De igual manera, calculé aquí la ordenada y la pendiente con la misma ecuación. Simplemente ahora seleccioné la columna de este logaritmo de la dosis, ¿no? Ahora bien, para el cálculo de la dosis efectiva 50, aquí yo lo que hice fue utilizar la misma fórmula que ocupamos en el modelo lineal. 50 menos b entre m, 50 menos ordenada entre la pendiente, y me da este valor, ¿no? 0,9835. Sin embargo, si nos vemos a la ecuación, lo que estamos calculando aquí es logaritmo de la dosis efectiva 50. Para poder calcular la dosis efectiva 50 por el modelo lineal logarítmico, lo que podemos ver es que la fórmula nos dice que es 10 elevado a la 50 menos b entre m. Quiere decir que pues lo que estamos haciendo es que como estamos calculando aquí el logaritmo de la dosis efectiva 50, pues necesitamos despejar este logaritmo.
Por lo tanto, la función inversa del logaritmo base 10 es 10 elevado a nuestra formulita anterior, 50 menos b entre m. Aquí para el modelo lineal, igual que en el modelo lineal, aplica lo mismo. Si yo quiero calcular la dosis efectiva 80, pues simplemente tengo que sustituir este 50 por un 80, menos b entre m y todo esto elevarlo a la 10. Entonces, regresando al Excel, tenemos esta parte de acá. Entonces, aquí lo que hice fue igual dos maneras. Esto es nada más un poquito de funciones de Excel, por si no saben cómo calcularlo. Para calcular en el Excel pueden utilizar 10 y utilizar este que es como una casita, que es el símbolo para el exponente, sobre la celda que queremos elevarla. Pero si no saben cómo sacar ese simbolito, la otra manera que les da Excel es con la función de potencia. En la función de potencia primeramente nos pide cuál es la base y después cuál va a ser el exponente que vamos a elevarlo. Entonces miren, aquí les da, si damos aquí la función de potencia, aquí nos dice, primeramente nos dice el número, luego una coma seguido a la potencia. Entonces primeramente va a ser la base y después coma la potencia. Entonces aquí lo que nos dice es que la base es 10 y la potencia pues va a ser el valor que teníamos en la celda anterior. Y ya con eso podemos calcular la dosis efectiva 50 que igual está en miligramos sobre kilogramo, ya como fórmula final. Aquí el valor vean que es un poco más pequeño. Tenemos un valor de 9,62 miligramos por kilogramo, comparado con el anterior que era de 13,43. Si vemos ahora sí en los datos, veíamos que, por ejemplo, en 10 ya tenemos un valor de 50 miligramos. Si bien no todos los valores de 10 no dan el 50 exacto, pero varios están cerquita. Entonces nos dice que más o menos está entre 9 miligramos, lo cual quiere decir que matemáticamente es un poquito más cercano. Entonces, vean que de 10 a 15 también hay un incremento en el cambio del efecto. Entonces, simplemente lo que nos quiere decir es que este es un modelo un poquito más preciso con respecto al modelo lineal, sobre todo por el modelo de ajuste, que es utilizando el coeficiente de correlación. Entonces vean que este modelo también es muy sencillo. Simplemente es sacar el logaritmo y hacer el cambio directamente en la fórmula. Ahora, finalmente el modelo de Hill. Para el modelo de Hill, aquí necesitamos hacer un cambio adicional. Esta parte es exactamente lo mismo. Tenemos porcentaje en efecto, porcentaje de efecto. Sin embargo, para el modelo de Hill, necesitamos utilizar una fórmula adicional. Nuevamente vemos aquí. El modelo de Hill nos dice que necesitamos evaluar el logaritmo de la dosis en el eje de las X contra el logaritmo de E, que es el efecto que nos interesa, entre el efecto máximo sobre E. Y una vez que ya haga la regresión lineal, para hacer el cálculo de la dosis efectiva 50 sería 10 elevado a la menos b, entre el número de Hill, que habíamos quedado que es el valor de la pendiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplica esto en los cálculos? Ahora sí, otra vez regresando al Excel. Aquí en el Excel, en esta primera columna, apliqué esta fórmula, que sería el efecto menos el efecto máximo perdón, efecto entre el efecto máximo menos el efecto. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuál va a ser cuál va a ser el valor de E? Pues el valor que nos interesa para cada celda. En este caso, para el primer valor de la dosis de 2,5, pues la que nos interesa es el efecto va a ser de 9,75. Entonces, la fórmula que apliqué fue efecto 9,75 entre 100 menos 9,7561. Ahora bien, aquí hay una temática. ¿Cómo sé o cuál sé que es el valor del efecto máximo? Hay dos opciones. El efecto máximo, recordemos que es el efecto al cual puede llegar el sistema. Tradicionalmente lo podemos calcular como el 100% del efecto, dependiendo del tipo de estimulación que tengamos. Sin embargo, y esto ya es un poquito más de precisión para cuando vayan a aplicar sus cálculos, hay algunas respuestas biológicas que nunca llegan al 100%, sobre todo cuando son cambios muy finos. Un ejemplo de esto puede ser la activación hormonal, la activación del sistema inmune,
la activación de liberación de algunos neurotransmisores donde normalmente no se llega al 100% del efecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Porque muchas veces los cambios son muy discretos, son muy precisos, que casi el organismo no permite incrementar la actividad máxima. Entonces, cuando pasa eso, el valor del efecto máximo lo vamos a tomar como el efecto máximo experimental. En este caso, supongamos que quisiera yo calcular el efecto máximo de nivel experimental. El efecto máximo a nivel experimental de todos los datos que tenemos aquí es este de acá, 92.6829. Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es, en lugar de utilizar el 100, puedo utilizar el valor máximo experimental, que sería 92. ¿Qué características va a tener que yo haga esto? Cuando yo vaya sobre este dato me va a dar un valor aberrante, porque en ese caso yo lo que voy a hacer es que algo se va a disminuir entre cero, me va a dar valores negativos. Y cuando yo quiera sacar un logaritmo de valores negativos, me va a dar que no se puede procesar. Entonces, esa es la única condición, que los valores que están por encima, muy cercanos al valor del efecto máximo, se van a cancelar. Entonces, esa es una consideración. En este caso, yo tomé el valor como el efecto máximo como 100. ¿Ok? Entonces, así está la operación. Efecto 9.75 entre 100 menos 9.75. Y así le hice para cada una de las diferentes celditas. Sin embargo, la fórmula original nos dice que es el logaritmo base 10 del resultado que obtuve acá. Entonces aquí simplemente saqué logaritmo base 10 del resultado anterior. Y con eso, con estos valores, yo ya puedo sacar mi valor de la ecuación de Hill. Entonces me decía que lo que voy a graficar va a ser esta fórmula. De hecho, aquí está un poquito mal. Déjenlo, corrijo. Entonces, porque aquí no es porcentaje de efecto per se, sino es logaritmo del efecto entre el efecto máximo menos e. Esto va a ser estos resultados de acá, contra el logaritmo de la dosis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar nuevamente mi gráfico, ¿no? Donde voy a graficar en el eje de las X, este cociente acá, contra el logaritmo, perdón, logaritmo de la dosis contra esta columna de acá, que es logaritmo del efecto entre el efecto máximo sobre E. Y aquí, de igual manera, saco mi coeficiente de correlación, mi ecuación del efecto. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hacer el cálculo, lo que voy a hacer es, la ecuación nos dice que es menos el valor de la ordenada entre mi número de Hill, que en este caso es la pendiente. Entonces simplemente es valor negativo de la ordenada, lo cual ya me va a dar un valor positivo, entre mi valor de la pendiente, que es este cálculo de acá. Y luego me dice que ese valor lo voy a sacar a elevado a la 10, ¿no? Entonces, de igual manera, saqué el valor del exponente y nos da que tenemos una dosis efectiva 50 de 9.84 miligramos sobre kilogramo. Si vemos estos dos valores del modelo de Hill y del modelo lineal logarítmico son muy similares, ¿no? Entonces veíamos que en el modelo logarítmico teníamos 9.62 con un coeficiente de correlación de 9.354, mientras que para el modelo de Hill tenemos una coeficiente de correlación de 0.9331 y una dosis efectiva 50 de 9.84. En este caso, el mejor modelo de ajuste, de acuerdo comparando los coeficientes de correlación, quedaría modelo lineal logarítmico, luego modelo de Hill y finalmente modelo lineal. Y vemos que los valores de la dosis efectiva 50 son muy similares. Entonces, esa es la manera para calcular bajo los tres métodos. Vean que es relativamente sencillo. El que tiene un poquito más de trabajo es el modelo de Hill, pero una vez que ya, por ejemplo, tenga mis valores de logaritmo de de la dosis, simplemente es hacer estas par de ecuaciones y ya tenemos el cálculo final. ¿Ok? De igual manera, si tienen dudas sobre alguno de los cálculos, también me pueden escribir para hacer la resolución. Ahora bien, ¿qué pasa
con la potencia relativa, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a definir qué es la potencia. La potencia lo vimos como la cantidad de fármaco para poder llegar a hacer un efecto. Lo que mencionaba la profesora es que para poder calcular, para poder comparar potencias, tenemos que utilizar el mismo parámetro. Si vamos a calcular la potencia, tiene que ser la potencia sobre la dosis efectiva 50, es decir, lo vamos a comparar a las mismas condiciones, porque no es válido comparar la potencia cuando un fármaco está a la dosis efectiva 10 y otro fármaco a la dosis efectiva 90. Tienen que ser el mismo valor de comparación para poder tener valores equiparables. ¿Ok? Entonces la potencia nos dice que es la cantidad de fármaco para llegar al efecto definido. En este caso, estamos calculando la potencia sobre el efecto o la concentración efectiva 50. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es que el fármaco rojo necesita menos cantidad de dosis o de concentración en este caso para poder llegar al 50% de respuesta. Después sigue el fármaco color azul y el último sería el fármaco de color verde, que es el que necesita mayor cantidad de concentración para llegar al mismo efecto. Entonces así podemos sacar los valores de potencia. Ahora, ¿qué es la potencia relativa? La potencia relativa, está aquí, es un método de comparación para saber, ok, yo ya sé que, por ejemplo, el fármaco A es más potente que el fármaco B, pero ¿cuántas veces más potente? ¿No? Entonces, para poder sacar este cálculo, es un cálculo bastante sencillo, solamente que tiene un detalle importante. La potencia relativa, como su nombre lo indica, nos va a dar una potencia en relativo a. Entonces, la potencia relativa va a ser una manera de expresar los valores cuando yo quiero hacer la comparación con un fármaco en específico, ¿no? Pues la fórmula aquí nos dice que tenemos dos maneras de interpretarlo. En este caso, el fármaco que vamos a tener como referencia va a ser, por ejemplo, el, eh, el etanol, ¿no? El que está abajo, fármaco comparado, y lo voy a comparar con la referencia. Entonces, en este caso, yo tengo la dosis efectiva 50 del pentobarbital y la dosis efectiva del etanol. En este caso tenemos valores calculados para el pentobarbital, ¿no? Que fue de 9,63 miligramos por kilogramo, ¿no? Que es uno de los valores que obtuvimos por el modelo lineal logarítmico. En este caso nos dan el valor de la concentración efectiva 50, de la dosis efectiva 50, perdón, de el etanol. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente acomodamos las diferentes dosis efectivas 50, la dosis efectiva 50 del pentobarbital y la dosis 50 del etanol. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un valor, en este caso, decimal. Aquí hay un problema de interpretación. Si yo lo trabajo así, lo que me está diciendo es que el etanol es 0,006 veces menos potente que el pentobarbital, lo cual cuesta mucho trabajo entender, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de cosas negativas o como cosas más pequeñitas, nos cuesta más trabajo hacer la relación. Entonces, casi siempre, o lo que les puedo dar un tip para que sea más fácil de integrar esos datos, es utilizar el valor mayoritario en la parte superior. Y como cociente vamos a utilizar el valor más pequeñito para que nos den números enteros y no números decimales. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Simplemente dividí la dosis efectiva 50 del pentobarbital, del etanol, perdón, este es el etanol, entre el pentobarbital. ¿Ok? Entonces, al yo hacer esta división, me va a dar un valor positivo, 156,56. Este valor per se no nos da ninguna información porque inclusive no tiene unidades, ¿no? Porque a la hora de hacer la división, pues se cancela miligramos sobre kilogramos. Pero, ¿cuál es el enunciado correcto? Y esto es lo que nos interesa mucho que nos expliquen, sobre todo si ponemos ejercicios en el examen. Lo que nos interesa que nos digan es el enunciado completo. En este caso,
el más pequeñito va a ser el pentobarbital, es el que tiene menor dosis, por lo tanto es más potente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si regresamos a las curvas, a las gráficas, aquí, en este caso, el pentobarbital oscilaría más o menos en la línea roja, ¿no? Sigue siendo el fármaco más potente. Y el etanol, pues está como dos órdenes de magnitud más arriba. Quiere decir que necesita más concentración, más dosis para generar el mismo efecto. Entonces, mm, el enunciado quedaría de la siguiente manera. El pentobarbital, mi fármaco más potente, es 156 veces más potente que el etanol. De esta manera, si yo lo acomodo de esta manera y siempre utilizo como valores positivos, es mucho más fácil para mí entender que este fármaco es mucho más potente, ¿no? De tal manera que yo puedo decir que el etanol sigue siendo más débil, es decir, es menos potente que el pentobarbital. Y de esta manera, para nosotros es mucho más fácil entenderlo en unidades positivas. Entonces, eso es lo que nos dice la potencia relativa, es cuántas veces es más potente un fármaco con respecto a otro. Entonces, las condiciones para poder calcular la potencia relativa es, uno, elegir dos fármacos y dos, que esos fármacos, los valores con los que quiera comparar, sean exactamente bajo los mismos criterios. Es decir, que tengamos la dosis efectiva al mismo valor, que en este caso, dosis efectiva 50. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver es que es un cálculo también muy sencillo, pero lo que nos interesa sobre todo es que el enunciado sea correcto y sea analizado de manera coherente. ¿Ok? Pues esto sería todo. Creo que con esto tienen las herramientas necesarias para poder hacer el cálculo de potencia relativa de sus datos de etanol y de pentobarbital. Sería simplemente ajustar los valores de la dosis que ustedes obtuvieron con sus animalitos, tanto para etanol como para pentobarbital. Recuerden que solamente va a ser una sola dosis, un solo valor de dosis efectiva 50 para pentobarbital y un solo valor de dosis efectiva 50 para etanol. Porque nuevamente, como ustedes tienen réplicas por cada equipo, pues ustedes van a sustituir sus valores acá. Ya si les dan muchos valores aberrantes, pues ya veremos cómo resolverlo en clase. Pero de entrada ahorita metan todos sus valores. A ver que si se puede obtener un valor de dosis efectiva 50 de manera coherente. ¿Ok? Pues esto sería todo, chicos. De igual manera, cualquier duda, me la hacen llegar. Pues tengan mente noche y nos vemos el viernes.